Y está con nosotros la licenciada Carla de Gamarro. Ella es psicóloga clínica y consejera social con la que estaremos desarrollando este tema. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto, Ani. Qué gusto tenerla por aquí. Por favor, gracias. Siéntese. Qué gusto y qué privilegio que usted ha tenido el tiempo de estar acá con nosotros y venir a darnos un poco de lo mucho que el Señor le ha dado. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos acá para tratar un tema muy interesante. Gracias, Carla. A mí me gustaría que en breves palabras usted les cuente a nuestra audiencia quién es Carla. Carla es una persona que estudiando Derecho, soy abogada también y notaria, y como una segunda carrera tengo la licenciatura en Psicología Clínica y Consejería Social. En ambos espacios me he podido desarrollar y pues actualmente poseo experiencia en los dos campos, ¿verdad? Y me gusta mucho desarrollarlo en el ámbito en donde pueda ser oportuna y útil. Mire, qué estudiosa, y son dos temas totalmente diferentes, pero en algún punto se unen. Se unen. Pues muchas gracias. Gracias por su tiempo. Como usted bien sabe, hemos venido hablando estos 2 días sobre la resiliencia. Yo le decía por teléfono, ¿verdad? Esa palabra que es reciente. El nombre resiliencia es un nombre que empezamos a escuchar hace pocos años. Sin embargo, el ser humano ha tenido esa capacidad de sobreponerse desde siempre. Pienso que son las características con las que Dios nos dotó para reponernos ante la adversidad, ¿verdad? Así es, ¿no? De hecho, la palabra resiliencia es un término muy reciente, como bien lo dice. Sus inicios vienen a través del estudio de la materia, como lo vamos a ver en un ratito. Pero ya en términos psicológicos, en términos aplicativos a la conducta, se desarrolló a partir de finales de los años 60 e inicios de los 70 a través del autor de apellido Bowlby, que en su teoría del apego empieza a mencionar la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Poder tener la capacidad de adaptación ante la adversidad, frente a la adversidad. Ah, ok. O sea que ese era un tema que se utilizaba antes en las partes... En los temas físicos, o sea, en las materias. De hecho, para ejemplificar el tema, yo me traje 2 materiales. Ajá. Traje una barra de silicón y traje una galleta. Porque precisamente, hablando del tema material, podemos también comprender en el tema conductual cómo es que puede funcionar nuestro corazón o nuestra mente. Ajá. Por ejemplo, si la resiliencia nos habla de adaptarse bien a la adversidad, por ejemplo, es un material que no es suave. Una galleta de soda es un material duro, firme, que se puede observar a simple vista que si yo le hago esto, se me va a quebrar. Sí. De tal manera que yo después quiero juntarlo y ya no puedo. Lo más probable es que va a quebrar otro pedacito. Ajá, si sigo haciendo eso, lo quiebro y hasta se desborona. Sí. Y no lo puedo volver a unir, a menos que le eche leche y me la coma con cucharita. La única forma. La única forma en que podría hacerlo. De otra manera está la barra de silicón, que es un material que resiste la flexibilidad. Si yo la doblo para arriba, para abajo, si le quiero retorcer, ¿qué pasa con la barra de silicón? Va a regresar a su punto inicial, ¿verdad? Va a regresar a su punto inicial. Y precisamente de esto trata la resiliencia, que nuestro corazón y nuestra mente sea como una barra de silicón, que aunque le ejerzan fuerza, tenga la capacidad de mantenerse en la misma posición sin cambiar su esencia, sin cambiar su materia, y que podamos tener nosotros esa capacidad de poder resistir ante la adversidad. Qué bonito ejemplo, porque eso es lo que se trata, eso es de ser una persona que cuando tenemos alguna situación difícil, algún problema, pues sepamos manejarlo, sepamos resolverlo de la manera correcta y aprender de él, pero regresar a ser nuestra esencia, quienes nosotros somos, nuestra configuración. Exactamente, de eso trata. Ah, muy bien. Y en términos psicológicos, ¿qué tan resiliente es el ser humano? El ser humano debe de ejercitar la capacidad de resiliencia, realmente. Porque si nosotros nos tomamos
desde los aspectos negativos, todo lo que nos va sucediendo a lo largo de la vida es un choque el que vamos a encontrar siempre, ¿verdad? De hecho, no sé si han visto algunas imágenes que a veces aparecen en redes sociales. Lo que yo pienso de cómo iba a ser mi vida, iba una línea recta. Y cómo es mi vida, es una montaña rusa, ¿verdad? Sí. El ser humano debe de aprender a ser resiliente, porque no siempre va a tener el mismo ánimo tampoco. Claro. A veces los impactos son demasiado duros, pero de ahí es de donde viene nuestra capacidad de resurgir para poder hacer de nuestra vida algo más agradable. Claro, todos los eventos nos marcan y aunque querramos, cada evento también nos deja un aprendizaje. Así es. Y entonces, por mucho que querramos regresar a hacer exactamente lo mismo, no podemos, porque este evento algo me dejó, y si somos resilientes, pues le vamos a sacar la mejor ventaja o la mejor lección a ese evento. Entonces nos vamos como transformando en nuestra mejor versión. Ahora, ¿quiénes tienen esa capacidad de ser resilientes? Toda persona humana tiene capacidad de ser resiliente. De hecho, desde que nacemos, estamos en la capacidad de hacerlo, y son nuestros padres los que nos van ayudando a formar nuestro carácter a través del amor, a través de la dedicación que nos brindan y de las atenciones que tenemos, ¿verdad? De hecho, es muy mencionado que a la hora de un nacimiento el bebé sufre un trauma, claro, porque sale a la luz después de haber estado dentro del vientre de su mamita, calientito, sin problema, tal vez solo con el sonido del líquido que está dentro, pero ya cuando sale es como el trauma para el bebé, poder asumir el frío, el sonido, el hambre, la luz, el hambre, y por eso es que empezamos llorando, ¿verdad? Pero entonces la afirmación que los padres le pueden dar desde pequeño a un niño o una niña es súper importante, para que puedan crecer en forma segura consigo mismos, con autoestima, con un buen desarrollo. La resiliencia es algo entonces que nosotros lo podemos ir formando y moldeando en nuestros hijos. No es que yo nací con la habilidad de ser más resiliente que usted o usted más resiliente, sino que es algo que nosotros como padres podemos ir trabajando en la vida de nuestros hijos. Así es una construcción, una afirmación, como mencionaba, del amor. Por ejemplo, en esa etapa de bebé, hay muchos que creen que dejar llorar a los bebés hasta que se cansen, así aprenden a no llorar. No, al contrario, es cansado, pero los primeros 2 años es de estar casi a la atención exacta del bebé para que el bebé gane esa seguridad, gane esa afirmación y sepa que ahí va a estar el papá o la mamá o la persona que lo cuida desde siempre. Mientras no mantengamos esa seguridad en los menores, va a ser muy difícil que esa persona pueda crecer con una buena estabilidad emocional. Sí. O también papás que son muy estrictos y muy duros con sus hijos, ¿verdad? No les estamos enseñando a ser resilientes, que somos de repente muy determinados o muy críticos. Creo que esa seguridad y esa parte de enseñarle esa flexibilidad no se la estamos reforzando. Exacto. Porque únicamente es a través del amor. Uno puede ser firme, pero amoroso. Hay un dicho que dice, es dulce, pero duro. Sí, más se puede con miel que con hiel. Más se puede con miel que con hiel. Qué interesante, porque a veces pues yo pensaba que la resiliencia era como una característica propia de cada uno, que de repente usted podía ser más que yo, pero tiene que ver con el papel que los padres tenemos en la vida de los hijos. Es darle todas las herramientas que necesitan para enfrentar la vida. Para enfrentarla, definitivamente, porque cada etapa trae su propio reto. Sí. Cuando entonces entendemos que todo ser humano, todos podemos llegar a ser resilientes siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias y que los padres estemos en constante formación de ese carácter, de enseñarle a nuestros hijos con amor, principios, límites también, porque no solo amor, sino que también establecer límites en la vida y que definitivamente nosotros como mujeres cristianas, pues el factor Dios es primordial en la creación de hombres y mujeres resilientes. Y estamos hoy hablando sobre la resiliencia.
Posiblemente usted hasta hoy escuchó esta palabra o ya la ha venido escuchando. Y resiliencia es esa capacidad que tenemos como seres humanos de reponernos ante la dificultad. Algo muy importante que acabo de aprender es que nosotros como padres tenemos un papel muy importante en esta área, ya que a través de cómo nosotros les enseñamos a nuestros hijos, nosotros les formamos, les moldeamos esa capacidad de él poderse superar o de ella poderse superar ante una circunstancia. A mí me gustaría que nos hablara, Carla, de las etapas. Muy bien. Las etapas pues son varias y no las voy a pormenorizar mucho porque voy a ir a grandes saltos dentro de todas estas, si no, no nos alcanza el tiempo. Es mucho. Ay, sí, es interesantísimo platicar sobre este tema siempre. Pero ya habíamos hablado de la etapa del bebé, el recién nacido, y luego pasamos a la etapa infantil. En la etapa infantil tenemos sumamente que tener cuidado porque hay cambios importantes. Por ejemplo, un nena de 4 o 5 años ya empieza la etapa escolar. Claro. Entonces deja de estar de la mano de mamá, de papá o de quien pueda cuidarlo en casa para ya salir solo a un mundo que para él es desconocido, ¿verdad? Esa capacidad de resiliencia, platicar con el nena antes de que vaya al colegio, a la escuela o a su centro educativo y explicarle a qué va, es súper importante. Le va formando inteligencia emocional, además. Le va enseñando que el día que llegue al centro educativo va a estar contento, porque es una nueva etapa que va a disfrutarla. Y cuántas cosas se pueden platicar con los niños que son como esponjitas, que van siendo receptivas en todas las circunstancias que uno les explica. Usted comentaba algo importante, a veces como padres no les explicamos esas etapas a nuestros hijos. O sea, ya toca que se vaya y que ella aprenda, pero no nos tomamos el tiempo de explicarles que ellos van a algo nuevo, totalmente nuevo, en donde ya no van a estar en su ambiente seguro, ni con mamá, ni con papá, ni la abuelita, sino que se están exponiendo y tenemos que explicarles a ellos a dónde van para que ellos puedan ir en paz y puedan también ir formando su carácter, ¿verdad? Explicarles todo lo que se pueden enfrentar y que ellos tengan esa libertad de regresar a casa y también preguntar, pero a veces como papá solo es lo que toca y así me tocó a mí y vuelen. Sí, no, de hecho es congruente la conducta que los padres puedan tener sobre los niños, porque si de bebés estuvimos encima, que si solo lloraba le dábamos la pacha, y que si solo necesitaba atención, ahí estábamos de la misma forma en la etapa infantil, que es como de 4 a 12 años, podemos estar asistiéndoles y brindándoles la seguridad en esa nueva etapa de la vida. Luego viene la famosa adolescencia, que la etapa difícil. Es la etapa súper difícil en donde los cambios sí van a ser drásticos, tanto físicos como emocionales, relacionales. En esta etapa se termina el centro educativo y muchos van a la educación superior o muchos ya empiezan a trabajar, ¿verdad? Claro. Jóvenes de 16 años se gradúan y van a trabajar o no terminan los estudios y empiezan a trabajar, y esto también representa ya cambios sustanciales en la vida del ser humano que lo afrontan, ¿verdad? Para adoptar conductas positivas y resilientes que le van permitiendo hacerse brecha en el resto del camino que le falta. Claro, una etapa muy importante en los adolescentes, ¿verdad? Porque adolecen de todo. Es una etapa en donde no se sienten cómodos ni con su cuerpo, y están habiendo muchos cambios muy bruscos, que es tan importante también explicarles, porque uno no lo ve, pero pueden haber muchos jóvenes que no tienen esa capacidad de manejar esa transición, sí, y que empieza a crear heridas dentro de ellos. Así es, y es que si como adultos no comprendemos esas etapas, menos se van a comprender ellos, ¿verdad? Es tanto la resiliencia para el joven como para el adulto, porque realmente claro, sí requiere de paciencia, madurez y con mucha comprensión, claro, y mucho amor poder lidiar con una persona adolescente, ¿verdad? Sí. Sí, también eso es para parte de los papás. Y después de la adolescencia, ¿el adulto también pasa por alguna etapa? Pues el adulto es el que ya empieza
con un afrontamiento a la realidad, ¿verdad? En la etapa laboral, en la conformación de la familia, en tener hijos, y todo eso nos va como retando a ser resilientes, a sacar fuerzas de flaqueza, dicen, ¿verdad? A tener el valor de enfrentar todas esas circunstancias que no sabíamos que nos iban a pasar como nos pasaban, y que podemos aprender poco a poco a afrontarlas. ¿Usted cree que la etapa de la adultez es la etapa en donde el ser humano presenta más someterse a resiliencias ante todas las circunstancias que le pasan? Yo creería que sí. Es como el boom, como la parte álgida. Sí, es una etapa de complejidad porque hay demasiado cambio en distintos aspectos, como ya le mencioné, ¿verdad? Y de hecho, ya cuando se llega a la adultez mayor, ahí es donde, si no hemos aprendido durante toda la etapa adulta joven a ser resilientes, cuesta un poco más. Porque entonces ya llega, con el adulto mayor, llega la etapa del nido vacío, cuando los hijos ya se casan, se van, y si no viven cerca o se van al extranjero, empieza la soledad. Si no hemos aprendido a ser resilientes, a querernos a nosotros mismos, a adoptar a nuestro ser con amor, es bastante dificultoso. Yo creo que uno como ser humano debe estar como en un diálogo interno constante con uno mismo, ¿verdad? Porque siempre dice uno pone y Dios pone, no, ¿cómo es? Uno pone y Dios propone, no, uno propone y Dios pone. Porque siempre hacemos nuestros planes, como bien dijo usted en la imagen que nos ejemplificó, ¿verdad? Que uno hace su plan recto, o sea, lo más rápido, lo más seguro, lo más cómodo, fácil, lo menos peligroso. Pero la vida, la verdadera vida no es esa, la verdadera vida nos juega vueltas, y sobre todo cuando no caminamos tomados de la mano de Dios, porque son mis planes, mis deseos, mis anhelos, y cuando las cosas no empiezan a salir como nosotros lo imaginamos o como nosotros lo planificamos, empiezan a haber serios problemas que nos afectan no solo a nivel emocional, sino que hasta a nivel de salud, a nivel espiritual, porque nos puede hasta separar de Dios pensando de que Dios no está a favor de nosotros. Y empezamos a crear una historia que lo único que nos está haciendo es que nos está volviendo duros, nos está dejando amargados, y obviamente ahí no hay ningún espíritu de resiliencia dentro de nosotros. Así es, ¿no? Y también como cristianos en estas etapas debemos recordar lo que nos dice Jeremías 29:11. Aquí tal vez me hace favor de leerme qué es. Sí, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y esa, la palabra ahí es más que clara, y ahí es donde nos reafirma el concepto de resiliencia, porque si nosotros confiamos en Dios y sabemos que todas las cosas nos van a ayudar a bien, ¿por qué vamos a tener temor? Y ahí es de donde tenemos que sacar las fuerzas de flaqueza, porque tenemos que tener la fe y la esperanza en el futuro de que todo nos va a resultar conforme a los planes que Dios tiene para nosotros. Claro, claro. La resiliencia tiene que ver también mucho con la presencia de un Dios verdadero en nuestra vida, ¿verdad? Tiene que ver con esa fuerza que nos hace entender lo que dice esta palabra. Esa paz que nos da, yo sé los planes que tengo. Es que si Él sabe, tal vez yo no lo sé, pero me están llevando a un lugar seguro, voy a llegar a un puerto seguro. Y entonces cuando nosotros enseñamos y empezamos a educar a nuestros hijos dentro de este parámetro, mira, hijo, si tú estás en los caminos del Señor, a donde el Señor te lleve, te van a dar un futuro, y un futuro prometedor. Va a haber esperanza en ti. Entonces desde ahí empezamos realmente a moldear esa flexibilidad que necesitamos ante la dificultad. La adaptabilidad, ¿sí?, ante los cambios, sí, y las adversidades, porque tenemos un futuro y una esperanza en las manos de Dios. Así es, así es. Nuestra serie esta semana se llama Resiliencia, y estamos aquí con la licenciada Carla hablando de este tema tan importante, de esta capacidad que tenemos como seres humanos, pero que es importante que entendamos también que esa capacidad se forma. Si usted tiene hijos, puede moldeársela a sus hijos, pero si usted es un adulto, usted también puede proponerse cambiar para poder superar. En la vida
dice la palabra de Dios que van a haber aflicciones, pero que Él ha vencido. Y entonces cuando nosotros entendemos la palabra, sabemos que aunque no entendamos la circunstancia, el problema, el Señor va delante de usted y Él le ayudará a que usted pueda resolver de una mejor manera. De una mejor manera, tan así que su vida puede cambiar y puede cambiar para bien. Y eso es lo que estamos platicando. Yo le quería preguntar, Carla, ¿cómo hacemos para superarlo? Como mencionamos en los segmentos anteriores, el día de ayer nunca va a ser igual al día de mañana. Quien yo soy hoy no voy a ser mañana, porque lo que me va sucediendo a lo largo de la vida me va transformando y me va ayudando también a tomar actitudes, conductas o posiciones diferentes a las que ya me equivoqué, ¿verdad? Claro, de eso se trata la vida, de no volver a cometer el mismo error. Así es. Al hablar de cómo aprender como adulto a ser resiliente, es buscar la manera de sobrellevar esas circunstancias que nos suceden de una manera que no afecte nuestro corazón ni nuestra mente, como lo mencionaba al inicio. Porque si dejamos que afecte nuestro corazón y nuestra mente, podemos correr el riesgo de que nos enfermamos, también podemos volvernos personas amargadas, podemos ser, aún siendo cristianos, personas que no reflejen el carácter de Cristo. Y eso es lo delicado de no aprender de esta importante herramienta. Y empezamos a vivir a través de nuestras heridas, ¿verdad? No de la sanidad. Entonces lastimamos a los que amamos, volvemos a cometer el mismo error, o es un círculo vicioso dentro de nuestra vida una y otra vez. Así es, porque en la vida se trata de cambiar, de tratar de ser mejor cada vez. Y como dice la palabra de Dios, llegar y tratar de estar a la estatura del varón perfecto, que sabemos que no lo vamos a lograr porque definitivamente como humanos es súper difícil llegar a ser como Cristo, pero estar en Cristo, eso es lo que nos va a marcar también una diferencia y que podamos reflejar un testimonio vivo y congruente con nuestra fe, ¿verdad? ¿Cómo podríamos vincular la resiliencia con la palabra de Dios? Hay distintos versos que nos confrontan. Por ejemplo, en el tema que mencionaba usted hace un ratito, de que debemos de cambiar nuestra mente o nuestra actitud, Romanos 12:2 nos menciona algo muy importante. Aquí y si usted me lo apoya leyendo. Claro que sí. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y perfecta. Entonces, si nosotros no nos amoldamos a reaccionar como los demás reaccionan, con ira, con venganza, o con cualquiera de otras actitudes que pueda tener la gente que no conoce de Cristo, sino que transformamos nuestro entendimiento, aprendemos de las herramientas que tenemos al alcance, ¿verdad? Nos apoyamos de personas que nos ayuden a reflejar un mejor yo. De esa manera podemos cumplir con la palabra de Dios. Otra vinculación muy importante que yo encuentro de la palabra resiliencia o de su significado con la Biblia es que tiene íntima relación con los frutos del Espíritu. Claro. Si nosotros tenemos frutos del Espíritu, definitivamente vamos a poder ser resilientes, porque si la resiliencia, el significado es la adaptación o la adaptabilidad a las adversidades, si los afronto desde la perspectiva del Espíritu Santo y los frutos, me va a ir mucho mejor. Claro. Y para eso tenemos Gálatas 5:22. Dice, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Y es súper interesante mencionar aquí el tema de la ley, porque la ley es la que nos va marcando la pauta o las directrices de cómo debemos estar dentro de un entorno, ¿verdad? Y si no hay ley para estos frutos, entonces no hay nada que nos limite a desarrollarlos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Si el Espíritu Santo mora en nosotros y al tener gozo,
estamos siendo resilientes. Al tener paz, estamos siendo resilientes. Y si nos vamos de uno en uno, tener la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, entonces tenemos garantizado poder superar todos los temas con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. El tema de la paciencia es algo que se menciona varias veces en la palabra de Dios, en la Biblia, en Romanos 15:5. Se lo voy a leer. ¿Sí? Dice que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Sí, Jesús, Dios, exhorta a la paciencia. Y es que muchas veces para que nosotros ejercitemos nuestra fe, viene el tema de la prueba, viene el tema de ejercitar esa paciencia, pero es Él el que nos provee de todas esas herramientas también para salir adelante, ¿verdad? Es interesante porque la resiliencia, pues no es un fruto tal cual del Espíritu, pero sí es un fruto que debería estar en toda persona que conoce de Cristo, ¿verdad? Es esa parte de Cristo en nosotros, esa parte de la fuerza que Dios pone en nosotros para poder vencer cualquier obstáculo. Saber que no se pelea con nuestras fuerzas, que no lo hacemos solo, sino que es el que Él provee todo cuanto necesitemos para salir victoriosos ante esta adversidad. Ante la adversidad o la prueba, porque al final Dios es el que conoce hasta dónde podemos resistir y Él no nos va a dar algo más fuerte de lo que no podamos soportar. Y como nos menciona Santiago 1:4, que dice que la paciencia tenga un perfecto resultado para que seas perfecto y completo sin que os falte nada. Entonces quiere decir que el ejercicio de la resiliencia o de poder obtener la paciencia nos deja una posición de aprobados delante de Dios para tener buenos resultados en cuanto a los procesos que tengamos enfrente, en cuanto a los retos que la vida nos va presentando y que no desfallezcamos, porque de eso trata, salir adelante con la mano de Dios. Así es. Y ahorita pensaba y decía, pensando en mí, ¿qué tan resiliente soy yo, Ani Bolaños? ¿Cómo afronto la prueba, la dificultad, la adversidad? Porque eso a mí me puede dar un indicador de cómo estoy yo en base a mi relación con el Señor. ¿Qué tanto es más Dios y menos Ani? ¿Qué tanto le estoy cediendo a Él esa parte que Él sea el soberano y Señor de mi vida? Porque no quiere decir que me voy a reír del problema, porque somos humanos, porque van a haber situaciones que sí nos van a tocar, que nos van a adolecer, que nos van a lastimar, pero todo eso, sumado a que Dios está con nosotros, son situaciones que nos van a transformar y nos van a llegar a alcanzar ese propósito por el cual somos diseñados. Sí, definitivamente no se trata también de hacer caso omiso de todo lo que tengamos alrededor. Como bien dice usted, sí impactan. Hay circunstancias que de plano son un choque tremendo y que cuesta tiempo esa adaptación. Sí, hay un proceso de por medio. Todo hay un proceso. Por ejemplo, el duelo, por ejemplo, una separación familiar, una separación entre pareja, todo lleva un proceso. Pero la forma en que yo lo vaya a afrontar, eso es la capacidad resiliente. En lugar de deprimirme, no comer 20 días, no bañarme y después que me empiecen a comer las hormigas solo porque ya no estoy bien, ¿verdad? No, tenemos que sacar esa capacidad porque todos tenemos la capacidad de salir adelante y más si sabemos que tenemos a Dios dentro de nuestro corazón y que Él vela por nosotros cualquiera que sea nuestra circunstancia. Claro, y sobre todo, Carla, porque todos los días tenemos algo de resiliencia que aplicar en nuestras vidas. Gracias a Dios si vivimos nuestra mayor parte de días buenos, pero eso no nos garantiza que va a llegar un día difícil, un día turbulento a nuestras vidas y que ahí es donde somos probados también, nuestra fe, nuestra paciencia, todos esos frutos son probados en estos momentos trascendentales de nuestra vida. Y qué lindo sería que como personas que amamos al Señor estemos cultivándonos
constantemente. Estemos aprendiendo, estemos transformándonos, estemos capacitándonos y llenándonos del Señor para cuando nos toque enfrentar o confrontar situaciones difíciles, incómodas, lo hagamos con el poder del Espíritu Santo, que lo hagamos con el Señor, sabiendo que sí nos tocan, sí nos duelen, pero si el Señor dice que son planes de bien, son de bien. Él no es hijo de hombre ni para que mienta ni para que se arrepienta. Y que nuestro futuro está en buenas manos. Sí, definitivamente, y debemos de manejar las características de las personas resilientes, ¿verdad? Buen ejercicio es autoconocerse, autoevaluarse. Buen ejercicio es tener empatía para con los demás. Exacto. Buen ejercicio es afrontar esa adversidad sin que nos dejemos decaer o vencer. Y todas esas son características que se dicen fácil, pero se puede. Claro. Se puede realizarlas. Claro, llevan un proceso, pero si somos intencionales y trabajamos en ello, podemos llegar. Algo que me encantó que dijo usted, la empatía. La empatía. Muchas veces somos poco resilientes a las situaciones externas porque señalamos y juzgamos. Y qué bueno ponernos en los zapatos de otros, poder ser hasta muchas veces un instrumento que Dios utilice para apoyar a esas personas. Así que como hijos de Dios, como mujeres que amamos al Señor, debemos de moldear la resiliencia en nosotras y en el corazón de nuestras familias. ¿No es así? Así es. Muchísimas gracias, Carla. Yo le agradezco mucho. Gracias por la cátedra que nos dio de qué es. Y sobre todo hacernos conciencia que también la resiliencia está vinculada con el ser un buen hijo de Dios. Quiero pedirle si usted puede darnos una oración, cerrar esto con una oración y unas palabras finales para nuestras amigas. Sí, con mucho gusto. ¿Sí? Okay. ¿Nos ponemos de pie? Sí. Muy bien. Cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de haber llevado a cabo este programa y de haber aprendido el día de hoy algo que puede servir y aportar a nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que todas aquellas personas que hoy escucharon de este tema puedan aprender, aplicarlo en su vida y que todas las cosas estén en tus manos siempre como dice tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Carla. Gracias por estar aquí. Y a usted, querida amiga, recuérdese que aunque usted piense que yo no voy a poder, usted sí puede, siempre y cuando le permita al Señor ser el dueño y Señor, que Él ponga esa fortaleza, esas fuerzas, esa determinación y el querer como el hacer en sus corazones. Así que yo los veo la próxima semana con una serie más. Nos vemos la otra semana. Un beso enorme. Adiós.